Hola, ¿qué tal? Organizada por la Federación Española de Esperanto y por el Liceo Madrileño de Esperanto, se acaba de inaugurar en Alcorcón una exposición sobre este idioma universal. José Antonio del Barrio es director de la Fundación Esperanto y hoy se encuentra aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes no se preocupen, que han sintonizado bien y no se han cambiado a otro canal extranjero, no, siguen en Sur Madrid. Y es que creo que me ha contestado en esperanto, ¿verdad? Pues sí, así es. He dicho que muy bien, gracias. Bueno, así nos sirve de introducción pues para conocer un idioma que se pretende universal y que además tiene ya más de un siglo de existencia. Pues sí, así es. Dentro de un año celebramos, por así decirlo, el 125 aniversario del nacimiento de este idioma, del esperanto, que bueno, pues continúa hablándose en todo el mundo y que pues está desarrollándose continuamente, en el que se desarrollan muchas actividades y bueno, pues esta exposición recoge el hoy del esperanto. Sí, antes de adentrarnos un poquito más en ella, para saber qué es lo que se nos muestra en esta exposición, vamos a conocer más este idioma, porque fue Zamenhof, ¿lo he dicho bien? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Un médico oftalmólogo, fíjense ustedes qué curioso, ¿quién inventó este idioma? O sea, que no es un idioma que se hablara en algún país en concreto y que viniera de nuestros ancestros, no, es un idioma totalmente inventado, que es lo curioso. Sí, efectivamente, así se puede decir, es un idioma que no es como el resto de los idiomas en el sentido de que, bueno, pues a lo largo de la evolución de muchos años se ha ido desarrollando, sino que la idea de, bueno, de hecho es una solución que a más personas se le han ocurrido, ha habido más idiomas o más intentos de idiomas creados, en este caso son creados para la comunicación, así como hay otros idiomas que se utilizan en las películas o similares, no, en este caso está creado para que sea como un idioma normal, un idioma totalmente expresivo, un idioma en el que se pueden hacer muchas cosas, pero eso sí, con la idea de que no sea de nadie en concreto, de tal manera que cuando tengamos que hablar con una persona cuyo idioma natal sea otro, podamos tener el mismo grado de igualdad de unos con otros. Y claro, eso solo se consigue si en vez de hablar cada uno el idioma del otro, pues lo que hacemos es hablar un idioma nuevo. Y esa fue la idea que al doctor Zamenhof pues se le ocurrió, que lanzó, que la verdad es que encontró un caldo de cultivo realmente importante y que bueno, pues empezó efectivamente a convertirse en un idioma hablado y existente y que nos sirve pues para comunicarnos con personas de otros países, ¿no? Bueno, la verdad es que nadie mejor que él para inventar un nuevo idioma, porque era un verdadero políglota, es decir, hablaba muchísimos idiomas. Sí, bueno, nació en una zona de una encrucijada de culturas donde se hablaban muchos idiomas, donde a veces el idioma servía, como tantas veces sigue sirviendo hoy en día, para separar en vez de para unir, es decir, cada una de las comunidades que habitaban en esa región, en lo que actualmente es Polonia, pues hablaba distintos idiomas y a veces lo que servía es justamente para pelearse. Y entonces él dijo, ¿por qué no utilizar un idioma que sirva para comunicarse y para que sirva para comunicarse en pie de igualdad? Que fue un poco la idea. Él hablaba pues 3 o 4 idiomas, digamos, muy fluidamente, pero también una persona que se le daban bien los idiomas, y lo que intentó fue justamente crear un idioma nuevo para una comunicación nueva, ¿no? Claro, porque aquí tengo que bueno, sus idiomas nativos eran el ruso, el polaco y el yiddish o judeo-alemán, pero es que luego posteriormente pues también aprendió el latín, el hebreo, el francés, el griego, el inglés y bueno, también dominaba algo de español y de italiano. Con todo ello supongo que hizo este idioma, ¿o no se basó en ninguno en concreto para inventar esas palabras que luego utilizaría? Un poco a medias, es decir, lo que hizo fue crear una gramática nueva, una gramática que más o menos no es difícil, porque lo que intentó fue eliminar cualquier tipo de irregularidades, cualquier tipo de dificultades de estas que tanto nos vuelven locos cuando intentamos aprender un idioma extranjero, y a partir de esta gramática sencilla, o por lo menos bastante más sencilla de lo que suelen ser los idiomas naturales, pues desarrolló la base. Cuando luego hubo que elegir las palabras, lo que hizo fue, sí, las raíces las tomó de otros idiomas, pues también para facilitar. No tiene mucho sentido que te inventes palabras totalmente nuevas, sino que simplemente lo que hizo fue las raíces, adaptándoles a la pronunciación, a las terminaciones, etcétera, del idioma, ¿no? Sí. Por eso a veces se reconocen algunas palabras
pero se reconoce bastante menos de lo que la gente se imagina. No es una mezcla de idiomas como a veces se dice, o por lo menos no más de lo que es el español, ¿no? Que también a veces mezclamos palabras de otros idiomas, etc. Sí, porque algo que caracteriza a este idioma es su facilidad de aprendizaje. Según estas notas que he sacado además de vuestras páginas web, la facilidad viene precisamente de su estructura morfosintáctica. Quizá ahí está la clave. Sí, es decir, lo que se intenta es un sistema gramatical sencillo. Por ejemplo, la conjugación de los verbos que tanto les cuesta pues a alguien que va a aprender el español, en esperanto se aprende en 5 minutos. Luego hay que practicar, efectivamente, tampoco es que sea trivial, es decir, lleva su dificultad y hay que practicar mucho y hay que hablar, etcétera. Pero se suele considerar que el nivel de fluidez que un español encontraría pues para aprender inglés, se dividiría por 6 o 7 veces para aprender esperanto. Ese digamos que puede ser un poco una idea general para ver lo sencillo o relativamente fácil que puede ser. Claro, porque ¿cuánto se tardaría aproximadamente en dominar el idioma? Digamos que para una persona que lo practica, que se lo toma con interés y que tiene una facilidad media para los idiomas, pues con unos 8 o 10 meses, un año, puede tener un nivel bastante bueno. Si además ya conoce otros idiomas, porque eso siempre ayuda, o si tiene más facilidad, pues incluso menos. Yo conozco personas que en muy pocos meses han adquirido un nivel pues bastante fluido de este idioma, ¿no? Poco a poco se fue expandiendo por toda Europa. ¿Y cuándo llega a España? Pues casi inmediatamente, es decir, si el primer libro fue en 1887, pues en 1889 ya había algún hablante aquí en España. A finales del siglo XIX ya había algún club de personas que se reunían para practicar la lengua, y pues las asociaciones a principios del siglo XX ya había asociaciones, y prácticamente hemos mantenido pues una estabilidad desde entonces, y habiendo personas que lo hablan, etcétera, ¿no? Claro, ¿y cómo es ese proceso de difusión? Porque una cosa es que un señor se invente un idioma y otra cosa es que cale y que efectivamente logre traspasar fronteras. Sí, la verdad es que es un proceso un poco curioso, lo cual demuestra que yo creo que el caldo de cultivo estaba allí. Es decir, las personas, yo creo que todos en el fondo nos damos cuenta de que es necesario comunicarnos con personas de otros países, pero a la vez también yo creo que todos los que hemos intentado aprender o hablar en otros idiomas, en inglés, en francés, etcétera, nos hemos dado cuenta que inevitablemente cuando uno habla el idioma de otro, pues primero nunca lo llegas a dominar en el nivel que te gustaría, y además siempre lo dominas menos que otras personas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el esperanto te ofrece otras posibilidades, te ofrece la posibilidad de hablar de igual a igual, y yo pues que me comunico con personas de otros países y de otros continentes, pues lo notas, estamos los dos en el mismo nivel, ¿no? En igualdad de condiciones. Pero creo que aquí en España, con la guerra civil, hubo una pequeña crisis en cuanto al esperanto que casi se pierde, pero bueno, aunque luego resurgió, obviamente, si no estaríamos aquí hablando, pero ahí hubo un tiempo en el que casi desapareció. Sí, la verdad es que los años 40 por ahí fue unos malos años para el esperanto, porque no solo en España, donde efectivamente con la guerra civil pues el tejido cultural que se había creado, la cantidad de hablantes que eran bastante considerables, porque los años 30 pues la verdad es que fue una especie de edad dorada del esperanto, pues se perdió mucho. También pasó en otros países, y en otros países incluso peor, porque, por ejemplo, en Alemania o en Rusia los esperantistas fueron perseguidos directamente. Es decir, Hitler pues lo veía como un idioma universalista que lo que pretendía es diluir las esencias del pueblo alemán, y directamente pues mandó a los campos de concentración a los esperantistas. Y lo mismo pasó luego en Rusia, sorprendentemente, donde también se le veía como personas que les gustaba tener contactos con el extranjero, cosa que a Stalin no le hacía mucha gracia, ¿no? Entonces, los años 40 fue un momento de crisis, pero la verdad es que luego se recuperó en los años 40, al final de los años 40, de los años 50, incluso en España, pues ya se fundó la Federación Española de Esperanto, y bueno, pues poco a poco volvimos a iniciar las actividades, y bueno, pues yo creo que se está recuperado, y además los últimos años incluso estamos viendo un resurgir del esperanto, que es un idioma que bueno, se ha mantenido de una manera más o menos estable, como decía, pero que ahora con estas facilidades, pues por ejemplo que nos da Internet, la posibilidad de viajar más fácilmente al extranjero, etcétera, creo que está teniendo
renacimiento real, ¿no? Claro, porque muchos se estarán preguntando ahora, vale, sí, pero ¿para qué sirve en definitiva estudiar esperanto? Porque sí, me dicen el inglés y es el idioma ahora mismo internacional en el sentido de comercial, donde se habla a niveles más altos, políticos, pero claro, el esperanto, ¿qué lugar ocupa y por qué entonces, en definitiva, es útil y es bueno estudiar el esperanto, este idioma? Pues el esperanto, digamos, tiene un nicho especial, es decir, efectivamente, el esperanto no es ahora, en este momento, y no lo va a ser a corto plazo, eso lo somos todos muy conscientes, el idioma universal de la política o de las finanzas. Eso ya lo tienen pues otros idiomas, el inglés, a lo mejor dentro de poco el chino, o sea que tampoco dura mucho. De hecho, a lo largo de la historia hemos ido viendo cómo el idioma, entre comillas, internacional por excelencia ha ido cambiando. El chino, el sumerio, dependiendo un poco quién mandara en el mundo. Ahora manda a Estados Unidos, pues a ver, hay que hablar inglés, pero dentro de unos años, ¿quién lo sabe? Pues efectivamente, de hecho, hay una cosa muy curiosa y es que en los años 20 hubo un intento de utilizar el esperanto en la Liga de Naciones, que era lo que, digamos, había antes que las Naciones Unidas, y el gobierno francés se opuso, además hizo mucha presión porque tenía bastantes posibilidades de que el esperanto hubiera tenido un cierto papel, y los franceses dijeron que ya había un idioma internacional que era el francés, ¿no? Me imagino que ahora se estarán tirando de los pelos pues porque, bueno, pues efectivamente el inglés ha ganado la partida, pero no, ningún imperio y ninguna dominación mundial es permanente, y pueden llegar otros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué aporta el esperanto? Pues el esperanto aporta otro nicho distinto, aporta la comunicación entre iguales, yo no sé que no voy a hablar con un primer ministro en esperanto, pero sé que puedo hablar con muchas personas de otros países en esperanto de una manera mucho más cercana. Es decir, cuando yo voy a un hotel, pues quizás me intentarán hablar en inglés porque quieren mi dinero, ¿no? Pero si yo lo que quiero es saber lo que de verdad se opina allí, pues me iré a hablar con unos esperantistas, y bueno, pues estamos organizados, quiero decir, sabemos dónde hay clubes de esperanto, sabemos cómo contactar si yo ahora me voy a otro país, pues con los esperantistas, y sé que allí me van a recibir de una manera totalmente distinta si les llego hablando en inglés, ¿no? Y bueno, pues de hecho, y ahora por ejemplo con la red, pues también existen muchas redes de comunicación, de tal manera que yo, si quiero saber lo que hoy preocupa a un ruso, la verdad es que la mejor manera es hablar en esperanto con un esperantista ruso y no hablar en inglés, porque bueno, también hay posibilidades de comunicación, pero es otra forma de comunicación, ¿no? ¿Cuántas personas entonces podríamos calcular que hablan el esperanto en todo el mundo? Es una pregunta muy difícil porque los niveles de utilización son muy distintos. Es decir, hay personas que lo han aprendido, en su momento lo hablaron y luego a lo mejor lo utilizan o lo han dejado de utilizar pues por las circunstancias de la vida. Hay personas que lo hablan poco y de vez en cuando pues lo utilizan por algún viaje muy concreto, o hay personas mucho más activas que lo hablan cotidianamente. Incluso hay personas que lo hablan todos los días como lenguaje familiar, porque esto es una cosa quizás que puede resultar curioso. Hay personas que lo hablan en su familia, es decir, personas que hablando esperanto se han conocido, son de dos países distintos, su único idioma es el esperanto y luego pues a lo mejor han formado una pareja, un hogar y hablan en esperanto. Incluso hay niños cuyo primer idioma es el esperanto, curiosamente, ¿no? Luego hablan, por supuesto, la lengua de los amigos y la lengua de los padres, pero también eso es una posibilidad, y de hecho con niños cuyo primer idioma fue el esperanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, dar las cifras es muy complicado. Se suele hablar de unos cientos de miles, quizás 1 millón de personas, en una estimación un poco optimista, que hayan hablado o que hablen esperanto. Muy activos, pues unos cientos de miles de personas en todo el mundo seguramente pues hablan de esperanto, ¿no? También hay un movimiento cultural muy grande en torno al esperanto, me refiero a que hay libros escritos en esperanto, hay películas.